Cada vez que hablamos de violencia o acoso laboral, nos parece que eran problemáticas que afectaban a otra gente en otro momento y que acá no pasaba nada. Y aquí que cada vez hay más denuncias y que la gente no se calla más. Ese es el tema que vamos a abordar con nuestra entrevistada, con nuestra invitada hoy, que es Romina Carrara, de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral. ¿Cómo va, Romy? Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, es así, ¿no? Parece que era algo que pasaba hace un tiempo en otro lugar y sin embargo ahora cada vez nos enteramos que hay más casos y más gente que se anima a denunciar porque ya nadie tiene por qué soportar una situación así. Sobre todo, sí, pensar que esto es un problema que tiene tantos años como el trabajo mismo. Mira. Y que va a tener, si no se trata y si no se aborda, mucho más, más permanencia y mucho más constancia, digamos. Claro. Lo que tenemos ahora en este momento histórico, en este momento social y cultural, es más posibilidades de hablar y muchas más herramientas para poder abordarlo. Eso tiene que ver con lo que pasó en el último congreso o asamblea de la OIT, ¿no? Exacto, exacto. El 10 de junio comenzó la conferencia de este año en OIT, en Ginebra, donde se aprobó un convenio y una recomendación para abordar violencia en el ámbito de trabajo hacia hombres y mujeres, digamos, que abarca a todo el universo, digamos, a todos los países del mundo. Yo me imagino que debe ser algo, bueno, muy extenso, quizás muy complicado de resumir en poquitas palabras, pero más o menos, ¿qué es lo que se puede destacar o qué es lo que nos podés contar o explicar respecto de esas herramientas, de ese convenio? Bueno, el convenio que surge y que se aprueba en la OIT tuvo el consenso mayoritario de cerca de 500 asambleístas que pudieron votar en representación de 190 países casi. La OIT se conforma por empleadores, trabajadores y estados que acuerdan, trabajan, ¿no? Estas 2 semanas de manera intensiva un texto que pueda después ser aprobado en cada uno de los países miembros. En este texto que se aprobó, que no se aprobó desde 2011, no había un convenio desde el año 2011, este año fue el centenario de la OIT, entonces eso presionó a que se genere y se elabore un texto que abarque a todo el universo de personas que estamos en el mundo del trabajo, ¿no? Porque acá lo bueno, decía yo antes, que está contemplado todos los trabajadores, inclusive, bueno, trabajadores, trabajadoras, personas en búsqueda de trabajo, no solo de la violencia que se genera entre compañeros y compañeras de trabajo, entre superiores, entre subordinados a superiores, sino también, por ejemplo, entre clientes o usuarios hacia trabajadores. Pero es tan amplio. La verdad que es muy amplio, sí, ha sido una conquista muy, muy importante. Muy importante. Y este convenio, me pregunto, ¿cuándo entra en vigencia? ¿O ya está vigente? ¿O habrá que seguir, digamos, haciendo gestiones y firmas y los países deberán adherir? ¿Cómo es el sistema para que de verdad en algún momento podamos contar con estas herramientas? El proceso ahora, una vez aprobado el texto, requiere que los países lo ratifiquen. Ajá. Cada país, a través de su parlamento, digamos, Congreso Nacional, digamos, diputados y senadores, van a tener que trabajar un texto que adhiera a esa normativa nacional. Nosotros en Argentina tenemos, como país miembro de la OIT, tenemos muchos convenios acordados, o sea, se toma, digamos, el texto general, porque acá la particularidad también tiene que ver con que se hace una legislación para el mundo. El mundo es tan distinto, claro. Culturalmente nosotros no estamos en la misma situación, por ejemplo, que los países árabes, que fueron países árabes y África, fueron, digamos, los más difíciles en el momento de acordar el texto, de reconocer a grupos vulnerables, al colectivo LGTBI, a la violencia de género. La de resistencia que se habrá formado, hay una barrera. Fue muy difícil, inclusive al punto de poner en riesgo el mismo convenio, porque si una parte se retira de la conferencia, esto tiene que ver con el acuerdo, tiene que ver con que vos Estado, proponés esto que podés, yo sindicato, porque yo fui en representación de la parte sindical, digo, bueno, esto es lo que puedo, esto es lo que exijo, los empleadores son otra fuerza contraria a la de los sindicatos, así que fueron jornadas de 12 horas de discusión durante 2 semanas completas. Y respecto del tiempo, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo acá en la Argentina ya puede estar vigente esto? Y calculamos que una vez que se empieza a trabajar, posiblemente para el año que viene, tiene 12 meses, digamos, para trabajarse, ir impulsándose, hacerse la adecuación y transformarse en ley. Queremos también aprovechar para decir que el grupo empresario de la Argentina se abstuvo de votar a favor. Eso también es toda una señal que, bueno, que implica que cuando vayamos a trabajarlo, a tratarlo en el Congreso, bueno, presente alguna resistencia, porque hay una responsabilidad muy grande
que no pueden dejar de tener o de reconocer los empleadores y que, bueno, ahí quedó de manifiesto. Entonces, bueno, genera esta tensión y esta lucha, ¿no? Porque, bueno, son derechos también que reconocen a los mismos empleados que ejercen funciones de empleador, directivos, gerentes y demás que están contemplados también en la letra. Pero bueno, así todo en la votación, digamos, se abstuvo de votar a favor, digamos, del representante. Claro, Romina, ¿qué es el acoso laboral? ¿Qué se entiende por acoso laboral? Ahí en lo que salió en la OIT, lo que se entiende son como conductas inaceptables o amenazas de conductas inaceptables. Nosotros en Santa Fe tenemos una ley de violencia laboral y en la Nación Argentina ya tiene 17 años la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que hemos definido la violencia laboral como un acoso, un abuso de poder que ejerce una persona hacia otra para someterla o excluirla. Eso de manera general. ¿Se puede comprobar eso? Se puede comprobar, ¿Sí? Se puede comprobar. Y se presenta de la manera, quizá una violencia laboral piensa, o acoso piensa solo en el acoso sexual, sí, y violencia piensa solo en la agresión física. Y en realidad la violencia que más daña y que más difícil de detectar es la violencia psicológica. El acoso psicológico que somete durante un montón de tiempo hasta que una persona se da cuenta que está siendo cambiada de lugar arbitrariamente. Por ejemplo, mirá de lo más simple como no saludarte diariamente o no hacerte partícipe en las reuniones de trabajo, excluirte, marginarte. Eso va provocando... Eso está considerado. Eso está considerado. Y se puede probar. Primero se puede tener testigos porque siempre por ahí, sobre todo en las capacitaciones, tratamos de hablar mucho para prevenir, porque a veces hay conductas aprendidas, claro, que hace que uno, digo, el derecho de piso, un clásico... Lo naturalice. Va a decir, bueno, esto me pasa porque recién entro. Me pasó y, claro, como me pasó a mí, si viene alguien quizás, yo lo vuelvo a hacer. Entonces, bueno, hay mucho trabajo en la desnaturalización de las prácticas y la revisión de las conductas. Que yo pueda revisarme, porque quizás estoy siendo violenta no porque estoy ejerciendo intencionalmente y queriendo hacer un involuntariamente. Daño. Exacto. Bueno. Entonces, eso es también como para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuántas cosas? Te vamos a volver a invitar porque nos quedan muchas preguntas. Es un largo camino de aprendizaje, de proceso, y bueno, lo importante es que ya arrancamos. Y es un tema, ¿sabes qué? Déjame decirte, es un tema que nos involucra a todos quienes estamos en el universo del trabajo. Hay pocas personas en el mundo que no trabajan. Claro. Los demás y las demás... Lo demás lo debemos hacer. Estamos todos involucrados. Entonces, ya sea por acción o por omisión, a veces podemos estar siendo parte. Bueno, nosotros desde la red sindical somos más de 40 sindicatos que hace ya varios años estamos trabajando en esto y vamos a seguir desarrollando actividades para poder compartirlas y difundir. Sí, claro, las seguimos charlando. En la próxima te comprometo a eso. Cuando quieras. Gracias, Romina. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.